Estamos entonces, como decíamos, dando la bienvenida a una cantidad de gente que nos acompaña hoy y que queríamos entonces en la tarde de hoy tener el gusto de recibir a un querido colega que conocemos desde hace muchísimos años, desde la juventud, el ingeniero José Bervejillo Ter. El ingeniero José Bervejillo egresó de la Universidad de la República, Facultad de Agronomía, ¿verdad? Y luego tuvo la oportunidad de cursar en la Universidad de Minnesota una maestría en Economía Agraria. Nuevamente acompaña a la facultad desde la Cátedra de Administración de Empresas hasta el año 97. Y posteriormente tuvo también una cantidad de años trabajando en la Universidad de California, Estados Unidos, vinculado básicamente al comercio de carne vacuna, comercio mundial de carne vacuna, en diferentes proyectos universitarios en aquel país. Posteriormente, ya más acá en el tiempo, a partir del año 2013, el ingeniero Bervejillo acompaña el equipo técnico de OPIPA en el Ministerio de Ganadería, en el área de estudios económicos y la cadena de valor ganadera, así como, por supuesto, el ejercicio profesional en materia de consultoría e incluso de producción agropecuaria. Así que, bueno, sin más, tenemos el agrado de compartir la tarde con José en esta temática recurrente, pero que siempre tiene información fresca, como es la carne vacuna y la producción asociada tradicional de la lana. Una cortita parroquial, si se quiere, antes de que José pueda iniciar la exposición. Está muy bien toda la concurrencia, o la mayoría, con los micrófonos cerrados. Es conveniente tenerlos cerrados a efectos de que no haya acople, así que bueno, en la medida que se pueda mantenerlos cerrados. Y para las intervenciones de consultas y dudas, estimamos conveniente que las hagamos al final de la exposición del ingeniero Bervejillo, de manera de mantener un poco también el orden de la exposición. Así que bueno, sin más, dejo en uso de la palabra a el ingeniero Bervejillo, que se va a dirigir a ustedes. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la AIA por la invitación y por darnos la oportunidad de conversar sobre estos temas. Lo que yo voy a presentar en esencia, es el tipo de seminarios de cadenas que hacemos regularmente en OPIPA, donde cada uno de los técnicos que trabaja en distintas cadenas dentro de la oficina y hace el monitoreo de su sector, en algún momento del año siempre presentamos un análisis de coyuntura y de perspectivas. Y por lo general lo he hecho yo siempre en este tema de la ganadería vacuna y ovina. Así que voy a compartir la pantalla. Voy a hacer una presentación de que calculo que va a durar unos 35 o 40 minutos. Y supongo que después podrá haber comentarios o preguntas. Bien. Bueno, entonces lo que voy a estar hablando en los próximos minutos va a ser acerca del desempeño de la ganadería en el ejercicio 21-22, que estaríamos cerrando ahora a fin de mes, con algunas reflexiones sobre algunos temas que me parecen relevantes, y también alguna mirada a la perspectiva las perspectivas de la ganadería para el mediano y el largo plazo también. El técnico me informará si estoy bien,
si las diapositivas se mueven correctamente. Si hay algún problema, supongo que me van a Sí, avisar. perfecto. Bueno, a manera de agenda, lo que voy a hablar es presentar un poco los datos de producción. Bueno, ahí empezamos. A ver si me pasó de vuelta, se me pasó solo. A ver si me puedo parar. No, eso también. Voy a estar hablando de la producción, los componentes de la producción, la faena, las exportaciones y el mercado de haciendas. Y después una mirada a las perspectivas, sobre todo del mercado mundial y la inserción de Uruguay en el mercado. A manera de sinopsis, un problemita técnico con las diapositivas, que se me pasan solas. A manera de sinopsis, se puede decir que la producción vacuna del ejercicio que está terminando fue de 1,25 millones de toneladas a pie, que es un récord histórico. Ya había sido récord el año pasado y esta vez incrementamos ese valor un tanto, y significa un crecimiento de 4%. Este crecimiento de la producción se apoya sobre todo en una tasa de extracción muy elevada, de 24,5%, con una faena única que no se había alcanzado antes, de 2,75 millones de cabezas, y una exportación de pie de unas 170, 180 mil cabezas. Si la producción de terneros se ubica en lo que uno espera de unos 3 millones, entonces las existencias de vacunos de este ejercicio se reducirían en 2%. Esto a manera de sinopsis, después por supuesto voy a entrar en detalles. Y en cuanto a la producción ovina, perdón. Disculpen, pero tengo un problema con las diapositivas. Se me pasan las diapositivas solas. Sí. Con respecto a la producción ovina y la producción de lana, la producción de carne ovina en el ejercicio 21-22 fue de aproximadamente 62.000 toneladas a pie, un 3% más abajo que en el 2021. Esto contrasta un poco con el aumento de la faena, que pasó de 1,17 millones el año anterior a 1,3 millones de cabezas, pero el stock de ovinos se mantendría, o incluso podría bajar un poquitito. Estamos ya varios años en ese eje de las 6,2 millones de cabezas. La faena, sobre todo, creció mucho, la faena de ovejas, también lo vamos a ver en detalle. La cosecha de lana se estima que será unas 23.000 toneladas. Recordemos que con el tema de la pandemia, del COVID y las dificultades que hubo en el comercio de la lana, se retuvo mucha lana en galpones, que todavía, bueno, mucha de esa todavía existe, retenida por los productores. Y bueno, con respecto a los precios, no son muy interesantes, sobre todo en las lanas de más de 24 micras, y eso hace que la gente retenga la cosecha de los galpones. La estimación de la producción de cordero se estima en 2,2 millones de cabezas. Bueno, entonces entrando más en mirar algunos detalles, esta es una serie de algunos años para atrás de la producción de carne vacuna. Las barritas muestran la faena habilitada y la línea azul la producción, que resulta como todo el mundo sabe, de la suma de la faena, la diferencia de inventario y las exportaciones a pie. Como ven, en los últimos 3 años hubo un crecimiento muy importante de la faena, y eso fue lo que impulsó la producción hacia los niveles que estamos observando hoy, que son, como ven, únicos, digamos, ¿no? Una serie muy larga de años. Teníamos siempre el año 2005-2006 como referencia a un año muy bueno de alta faena, alta extracción, pero en estos 2 años ya lo hemos superado. Esta tabla muestra un poco los datos de la faena de junio a mayo, porque obviamente junio del 2022 no está cerrada, pero igual, a los efectos es lo mismo. Disculpen.
creo que no voy a poder cumplir con mi tiempo porque me está pasando esto. Esta tabla muestra los envíos a faena, entonces, que es el principal componente de la producción de carne vacuna, con ese valor récord alcanzado de arriba de 2.700.000 cabezas, con una participación de los corrales del orden del 14%, de esas 385 a 386.000 cabezas, que es más o menos la participación que han tenido los corrales en los últimos años. Pero vale la pena siempre destacar que la oferta de corrales, de los corrales en la categoría de novillos 1 a 2 es la más importante en relación a los animales de campo. Pero también sobre este aspecto voy a entrar voy a hacer algunos comentarios más adelante, más en detalle. En general, esto es lo que muestra son los cambios que ha habido en el último año. Como ven, en general, todas las categorías tuvieron un incremento en la faena bastante importante, con la excepción de las hembras que salen de corral, que tuvieron una pequeña caída del 8%. Pero digamos, el crecimiento de la faena abarca prácticamente todas las categorías, ¿no? Ahora, a la hora de explicar ese incremento, bueno, en realidad las hembras aportaron un poquito más que los machos en el aumento de la faena, y en las categorías de machos, principalmente son los novillos jóvenes los que explican el crecimiento. Si tenemos en cuenta entonces estos datos de faena y de exportación en pie, perdón. Teniendo en cuenta los datos de faena y de exportación en pie, como decía, y algunos otros factores, y suponiendo que se puede lograr un 70% de procreo en este ejercicio que termina, también asumiendo, para hacer estas cosas uno tiene que hacer una serie de supuestos, ese sería el stock resultante que tendríamos ahora el 30 de junio, al cierre de este ejercicio, una bajada del 2% en el stock total, con una caída importante de los novillos de más de 2 años. Esto es una tendencia que se viene dando ya varios años, y si uno hiciera una proyección al año que viene, o sea, al 2023, manteniendo un poco los indicadores más recientes, esa bajada en el stock de novillos de más de 2 años sería aún más pronunciada. Por supuesto, para poder hacer proyecciones uno tiene que asumir un montón de cosas que son muy variables. Por lo tanto, esto está sujeto a revisión. Bueno, entonces los componentes, en síntesis, los componentes del cambio en la producción vacuna en este ejercicio fueron un incremento de la faena del 17%, que más que contrarrestó a la bajada de las exportaciones en pie y la caída de los inventarios. Y ese incremento en la faena está explicado básicamente por un incremento en la cantidad de cabezas faenadas, con una pequeña bajada, un pequeño descenso en el peso vivo medio. Y el aumento del 21% de las cabezas faenadas se reparte casi igual entre novillos y vacas, un poco más en el caso de las vacas. Y mientras que la caída en el peso vivo medio de faena es más pronunciada, un poquito más pronunciada en el caso de novillos que en el caso de las vacas. Acá es importante recordar que en general esto es lo que sucede, o sea, obviamente si la extracción es muy alta, digamos, si la demanda presiona mucho, empiezan a embarcarse animales a faenas que no están perfectamente terminados, y bueno, eso es lo que uno observa cuando con unas tasas de extracciones tan altas es esperable que el peso vivo promedio de las carcasas se aliviane. Lo curioso había sido que hacia fines del año pasado eso todavía no se veía con claridad, o sea, todavía teníamos un peso de carcasa relativamente elevado, pero ya al cabo de este año, sobre todo en el primer semestre del 2022, eso se ve. Brevemente, para el caso de los ovinos,
lo que podemos ver aquí es el crecimiento relevante en la faena, lo que muestra la gráfica de la derecha. La barra oscura es el total de ovinos y la barra clara es la faena de corderos. La faena de ovejas se duplicó entre 2019 y 2020, o sea, desde aquí hasta aquí, en 2 años, la faena de ovejas se duplicó, mientras que la faena de corderos aumentó un 55% en igual periodo de tiempo. Esto, alguna gente, digamos, teme que esto sea un síntoma de que estamos entrando en una mayor liquidación todavía del rodeo ovino, pero por otro lado, para contrarrestar eso, hay una mejora en las tasas de señalada, y por lo tanto el stock, si bien puede tener una leve bajada, un leve descenso, no es tan relevante como para pensar en una liquidación. De todas formas, sabemos que el rubro ovino está pasando por una situación crítica desde hace algunos años. En este caso, lo que muestro aquí es la cosecha de lana. Obviamente los volúmenes cosechados de lana son parecidos en estos últimos años, en tanto el stock se ha mantenido más o menos incambiado. Pero en el cuadro, en la tabla de la derecha, lo que podemos observar es cómo afectó la pandemia a las exportaciones de lana, tanto en tops como en lana sucia. Como ustedes ven, la caída importante que hubo en el 2020 en las exportaciones, esto está expresado en términos de peso bruto, de volumen, no tuvo después un repique en estos años, en el año 21 y en el ejercicio 21-22. Esto es un poco consistente con lo que decía hace un momento sobre la cantidad de lana que está guardada en cupones. Con una cosecha de lana más constante y exportaciones que cayeron en el 2020, si hubiéramos estado en una situación más o menos normal de precios, las exportaciones más recientes de este último ejercicio deberían haber sido bastante altas. Bueno, voy a mostrar algunas cosas más en particular sobre las exportaciones de carne vacuna, que como todo el mundo sabe, alcanzaron un nivel récord en el 21-22. Es interesante ver cómo la realidad muchas veces rompe con todos los pronósticos, ¿no? Nosotros no teníamos ningún pronóstico de que se alcanzara el nivel que se alcanzó de exportaciones, y si uno mira los informes del USDA, por ejemplo, si bien le daban un cierto aumento a las exportaciones a Uruguay, no pasaban de 500.000 toneladas. Y ya hacia fines del año pasado ya habían pasado. En la gráfica de la izquierda, la línea marrón es la que muestra el volumen exportado, con un crecimiento increíble entre las 400.000 toneladas de hace 2 años y las 600.000 toneladas de hoy. Y el de la línea azul muestra los precios, o sea, estamos exportando más con precios nominales que son más altos. Las exportaciones del 21 al 22 fueron de 2.845 millones de dólares, superan el 57% el valor del año 2021. Los precios aumentaron 24% y los volúmenes 27%, o sea que hay un incremento sustancial en exportaciones de carne, y eso hace que tengamos una torta de la distribución del mercado, que es la que se muestra a la derecha, donde Uruguay aparece con el 6% de las exportaciones mundiales de carne, en este caso no estoy contando a la India, pero nunca antes Uruguay había tenido una participación del 6%. Y esto también marca, como decía, una de esas cosas que la realidad supera todas las expectativas, porque hace unos años atrás Uruguay estaba con el 4% y yo me había hecho una presentación en línea en donde mostraba que si Uruguay quería llegar al 6% tenía que hacer una serie de esfuerzos adicionales para lograrlo, y parecía como que una cosa que se podía lograr. Sí, pero te va a quedar de un lado. Rafael Inchausti, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Y bueno, y de hecho se logró el 6% casi de la nada. Digamos. Casi de la nada en el sentido que nadie tenía, digamos, esa carta en la manga, ¿no? Ahora, esto es importante mirarlo con cierta perspectiva también.
Y cuando miramos los precios, que todos estamos sorprendidos en cierta forma con los precios que está logrando Uruguay en las exportaciones de carne, en la gráfica de la derecha, que es la gráfica que publica INAC periódicamente, lo que vemos es claramente un cambio en esos precios en los últimos 3 años. Ven que la línea azul, que es la del año 20, estaban apenas por arriba de los $3.500 la tonelada. Vino el año 21 y los precios empezaron a aumentar de forma sostenida, y empezamos en el año 2022 y ya estamos en el eje de los $5.500 la tonelada. Parece como que no tiene fin la subida, ¿no? Incluso en la gráfica de la derecha, si hacemos promedios móviles de 12 meses, vemos cómo los precios de exportación, si bien tuvieron una bajada desde el 14 hasta el 17, y luego también una caída al principio del 21, fin del 20, pero la subida de los últimos meses es extraordinaria. Sin embargo, siempre es bueno cuando uno mira series así de largas de precios, siempre es bueno tomar algunas, digamos, poner las cosas en contexto y relativizar un poco, y por lo tanto, en este caso, también deberíamos tener en cuenta que el dólar de hace unos años no es el mismo dólar que tenemos hoy, y esta gráfica lo que muestra es eso, ¿no? Es el precio FOB de Uruguay deflactado por el índice de precios de los Estados Unidos, y lo que muestra es que en realidad el precio actual de más de $5.000 la tonelada de exportación de carne uruguaya está superando, sí, el pico que hubo en este momento, y está superando también el pico de enero 14, pero lo que no es posible ver en esta gráfica es una tendencia que marque un crecimiento sostenido, ¿no? Más bien como que estamos en una coyuntura muy particular, en donde hay una tensión fuerte entre oferta y demanda, sobre todo por el comportamiento del mercado chino, pero obviamente yo no puedo hacer futurología, no sé si el precio va a seguir subiendo o no, pero me resultaría extraño que no tuviera una bajada en algún momento del futuro cercano, en términos reales, en términos relativos. Bueno, el aumento de las exportaciones uruguayas tiene una consecuencia directa, que es importamos más carne, porque obviamente el consumo de carne uruguayo sigue siendo relativamente alto, y si la proporción de lo que se produce, la proporción que se exporta de lo que se produce crece más, entonces el mercado interno se abastece en parte con carne importada. Lo que muestra esta gráfica es el crecimiento de las importaciones de carne, de todas las carnes. Las barras más oscuras son la carne porcina, que como todo el mundo sabe tuvo un incremento muy marcado en el crecimiento de las importaciones, pero lo que llama la más atención, o lo que es más destacable en esta gráfica, es el crecimiento de las importaciones de carne bovina, que en el 2017 eran menos de 6.000 toneladas, y hoy estamos arriba de las 30.000 toneladas, por lo que equivale a un tercio del consumo doméstico. Un tercio del consumo doméstico en Uruguay hoy está siendo abastecido por carne que proviene de Brasil principalmente y de Paraguay también. Por supuesto, también hay una marcada sustitución de carne bovina por porcina y aviar debido a las relaciones de precios. Eso es algo que también la familia. ¿Qué tenemos a nivel del sector primario? Vamos a mirar un poquitito algunas cuestiones de relaciones de precios y tendencias. Uno tiene la impresión de que en los últimos años ha habido un cambio muy fuerte y muy marcado, sobre todo en la invernada, pero sigue teniendo la sensación de que el rodeo de cría o el sector criador viene un poco más atrasado. Lo pongo con signo de interrogación porque en realidad lo que puede estar sucediendo simplemente es que hay un rezago en las respuestas de los agentes, y que en realidad los efectos los vamos a estar viendo reflejados más en el futuro. Pero lo cierto es que la tasa de procreo general, o sea, la cantidad de terneros que se producen por cada 100 vacas de cría, se mantuvo muy planchada por muchos años. La bajada que ustedes ven en la gráfica corresponde a la sequía del 2008-2009, que afectó la cosecha de terneros del 2010.
pero después se mantuvo básicamente planchada. Pero acá lo que vemos es un aumento, o sea, hay un pequeño saltito ahí, estamos en el 70% de procreos, de tasa de procreo para este año. Y la pregunta es, ¿esto es algo que podemos llegar a repetir o no? No lo sé. Pero bueno, es una lucecita amarilla que yo prendo acá y con la expectativa de que capaz que logramos destrabar esta chatura que tiene la gráfica y pasar a otro escalón en los próximos años. En fin, es algo que estará por verse. Pero si miramos el lado del sector, digamos, de terminación de animales, los cambios son mucho más drásticos, ¿no? Y uno se pregunta, si mira la gráfica de la izquierda, que muestra la edad de faena de los novillos, uno se pregunta cuál es el piso, porque realmente la reducción en la edad de faena de los novillos en los últimos, digamos, 6-7 años es relevante. Y cuando yo hago, por mi trabajo en OPIPA, cuando hago proyecciones de stock, siempre me quedo corto porque estoy proyectando tasas de faena de novillos que cada año a año se van superando, ¿no? Eso significa que cada vez faenamos animales más jóvenes. ¿Cuál es el piso de eso? No sé. pero voy a plantear algunas cuestiones, algunas interrogantes que me hago para tratar de responder. Y por otro lado, la evolución del peso de las carcasas, que si bien la gráfica de la derecha no muestra un cambio así que uno diga que impresionante, sin embargo es relevante, ¿no? Todas las categorías de novillos, incluso los más jóvenes, han mostrado en los últimos años un aumento en el peso de la carcasa. O sea, estamos faenando animales más jóvenes, pero que igualmente pesan más, por lo menos en materia de novillos, ¿no? En el terreno de las vacas, de las hembras, no es tan interesante. Los cambios, si bien el incremento en el peso de las vacas también se ha dado históricamente. Pero digamos, en materia de invernada, yo creo que lo que se está viendo es un cambio significativo, y la pregunta es cómo hicimos este cambio, ¿no? Entonces, me voy a referir a eso un poco más adelante, pero antes quisiera mostrar estas dos relaciones de precio, que en realidad es la misma moneda, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es que la relación de precios ternero-novillo gordo, si bien tiene fuertes fluctuaciones, siempre hay un pico en otoño, cuando hay más oferta de terneros, y una baja hacia la primavera. De todas formas, si uno se pone un poquitito atrevido con las estadísticas, podría decir que hay una suerte de tendencia a la baja en la relación de precios ternero-novillo gordo en el plazo de los últimos 5 o 6 años, que es llamativo porque en realidad, como toda la cadena depende del precio internacional, y el precio internacional afecta al precio gordo, el precio del gordo normalmente impulsa el precio del ternero. Digamos, algunos estudios que hicimos alguna vez sobre transmisión de precios mostraban eso claramente, pero sin embargo hay como un rezago en el precio del ternero, y eso ha hecho que la ecuación para los invernadores haya sido bastante más favorable en estos últimos años. Y el precio de la gráfica de la derecha es básicamente lo mismo, es el precio del novillo gordo deflactado por un índice de reposición que está compuesto por una fracción de terneros y una fracción de novillos de invernada. Y también ahí, si bien hay ciclos estacionales, parecería como que la ecuación sigue favoreciendo a los invernadores o a los que terminan los novillos. Y bueno, también en relación a digamos, una relación de precios que podría ser relevante para los sistemas más intensivos. Allí vemos que claramente en los últimos meses, el último año, la relación de precios maíz-novillo gordo fue muy favorable al engorde de novillos. A pesar de que a finales del 20 parecía como que se estaban encareciendo demasiado los granos y cuestionaba un poco la
la opción del negocio, sin embargo, con el crecimiento relativo del precio del novillo gordo posterior a esa fecha, modificó la ecuación y lo hizo muy favorable. Pero, entonces, como decía, quería destacar algunos aspectos de la estructura de faena, algunos que me parece que muestran un poco esta nueva, no sé si hablar de nueva ganadería, pero sí algo que se empieza a manifestar con más fuerza, ¿no? Empiezo por mostrar cuánto aumentó la cantidad de animales, siempre de machos, de distintas edades, aquellos provenientes de corrales y aquellos provenientes del campo. Las dos barritas de la izquierda son los machos que provienen de machos a faena, por supuesto, de que provienen del cierros a corral, y las dos columnas de la derecha son animales que provienen del campo. Por supuesto, en el caso de los corrales, no hay casi novillos adultos de más de 3 años, es una fracción irrelevante. Pero en el caso de los animales que provienen del campo, el crecimiento de los novillos jóvenes es relevante. Si uno mira, entonces la cantidad de novillos de 1 a 2 de campo se duplicaron, mientras que los de corral aumentaron 125%. En cambio, los de 2 a 3 aumentaron 17% y los de corral 65%. La importancia de los corrales de engorde hoy en día, perdón, no le gusta que está rebelde el sistema. Los envíos a faena desde los corrales, la gráfica a la izquierda, muestra las cantidades totales de animales que fueron a faena desde corrales. El año 22 es parcial, por supuesto. Y es notorio el crecimiento de este subsector de la ganadería, ¿no? Es algo, es Vox Populi, esta altura, no estoy diciendo ninguna cosa desconocida, solo marco la consistencia del crecimiento de los animales que salen de los corrales a partir de digamos, 2011-2012. La gráfica de la derecha lo que muestra es cómo varía entre meses. Como ven ustedes, el crecimiento en abril y mayo de los últimos 2 años es muy relevante. En general, los movimientos de los corrales, o sea, las entradas y las salidas están asociadas, o estaban asociadas en el pasado, mejor dicho, a los cumplimientos de los compromisos de la cuota europea. Como la cuota europea se ha ido achicando por los compromisos que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, yo supongo que estas fluctuaciones se van a ir amortiguando en la medida que las salidas de ganado de corral no estén tan ligadas exclusivamente a la cuota europea. Entonces, en definitiva, lo que quiero mostrar con esto es, por un lado, que hay un crecimiento importante de los envíos a faena de los corrales. Pero, y acá me parece que es el punto que quiero marcar, el crecimiento de los animales a faena jóvenes, novillos jóvenes, de campo, también ha tenido un crecimiento extraordinario. Si ustedes miran la gráfica de la izquierda, la barra colorada son la cantidad de animales, novillos de 1 a 2, que van a faena desde los corrales, y la de la derecha son las mismas categorías de animales, pero que salen de establecimientos que en principio no son corrales. Y cuando digo esto es importante tener presente que cuando los datos que yo utilizo, que son del SNIC, toman los corrales que están habilitados y registrados, que son los que operan con el giro 60. No tengo forma de saber qué tantos otros establecimientos, básicamente de producción pastoril, tienen algún tipo de encierro o de manejo estratégico de los alimentos tales que el resultado es similar a lo que tienen los corrales. Yo no la tengo acá la gráfica, pero sí se las podría haber mostrado, pero no la traje. Los pesos de carcasa de esta categoría de animales, la distribución de los pesos de carcasa de los animales que vienen de corral y de los que vienen supuestamente del campo son muy parecidos, o sea, hay mucha superposición.
Y si yo miro la gráfica de la derecha, donde lo que muestro aquí es la evolución de las praderas, de los mejoramientos en predios ganaderos, tanto praderas permanentes como cultivos forrajeros anuales, el crecimiento no es tan relevante. En los últimos años, el área de pradera se ha mantenido en el eje del 7,2-7,4% del área de pastoreo, con un crecimiento también no muy relevante de los cultivos forrajeros anuales. Lo que quiero decir es, los datos que tenemos del uso de praderas y la expansión del área de praderas y cultivos forrajeros no reflejan para nada el comportamiento y la performance de los sistemas de producción pastoril a la hora de mirar los animales que van a faena siendo jóvenes, ¿no? Siendo de 1 a 2 años, de 2 a 3, en este caso de 1 a 2. Entonces, la reflexión que yo hago con esto es que en realidad hay toda una revolución, una revolución capaz que le queda grande, pero digamos, hay una transformación importante en los sistemas de invernada en el país que se está manifestando en estos niveles de performance que hacen que lo que aparentemente es un sistema pastoril es casi tan eficiente o casi tan productivo como un corral de torno. Habría que ver, o sea, la diferencia acá está en la calidad de esas pasturas, cómo se manejan esas pasturas y cómo se complementan con suplementos del tipo. Bueno, entrando en la última parte de mi presentación, creo que me quedan algo así como 8 minutos, algunas cuestiones relacionadas con los escenarios posibles a mediano plazo. Aquí voy a estar mirando algunas cosas que tienen que ver con los mercados mundiales de la carne. Lo primero que quiero señalar es que Uruguay tiene en los últimos años su dependencia del mercado chino ha crecido de forma significativa, ¿no? Lo que muestra acá la gráfica, esto es una gráfica de INAC, la importancia que tienen las colocaciones de carne uruguaya en el mercado chino sigue creciendo. Hoy tenemos el 66% del volumen puesto en el mercado chino. Una reducción en la importancia del mercado norteamericano y, por supuesto, del mercado europeo. Bueno, y el resto ni cuenta. O sea, Uruguay está teniendo una dependencia fuerte de un único mercado. Ese es un punto que quiero marcar como muy relevante. En cuanto a China, a ver, China es el principal importador de carne vacuna del mundo. Tiene aproximadamente el 35% de las importaciones de carne vacuna tienen destino en el mercado chino. Y eso empezó a suceder desde antes que apareciera la fiebre porcina africana. O sea, no es simplemente consecuencia de la aparición de la fiebre porcina africana y de la sustitución de carne porcina por vacuna. Ya era un fenómeno que venía de antes. Y ustedes miran la gráfica de arriba, la línea roja muestra la participación de las importaciones de carne vacuna en el consumo total de carne vacuna de China, y hoy está llegando al 30%. Pero mucho antes de esta raya vertical negra aquí, marca el inicio de la epidemia, digamos, de la fiebre porcina africana. Mucho antes de eso ya venía teniendo un crecimiento importante las importaciones de carne vacuna de China. China sigue siendo un consumidor principal de carne de cerdo y ave, pero entonces el consumo de carne vacuna ha crecido mucho. La gráfica de abajo lo que muestra es el consumo de carne de cerdo en China, con una caída drástica, digamos, una vez que digamos, ocurrió la epidemia esta. Y la discusión que yo he escuchado a alguna gente ahí por ahí opinar es que en realidad China no va a volver a tener el consumo de carne de cerdo que tenía en los años anteriores. Yo no me animo a hacer ningún pronóstico. Yo creo que esas cosas, esos cambios en los hábitos de consumo no son tan drásticos. Yo esperaría un incremento en el consumo de carne de cerdo en China en los próximos años.
Pero eso no hace que, no hace que el consumo de carne vacuna vaya a disminuir de forma drástica. Al contrario, en China, y este es el segundo punto que quiero marcar, es un mercado suficientemente grande como para dar lugar a todo tipo de mercados alternativos. China consume todo el producto que se pueda extraer de una res es demandado en China porque abastece distintos mercados. Es tan grande que uno puede darse ese lujo de apuntar a distintos segmentos del mercado con distintos productos. Pero, y ahí viene el gran pero, gobierno chino hay uno solo. Eso quiere decir que, tal como ocurrió en el pasado, la dependencia que tenemos de las decisiones que pudiera tomar unilateralmente un gobierno que tiene mucha incidencia en cómo se establecen los flujos comerciales es bastante grande. Y como digo, ya ocurrió en el pasado que un día el gobierno chino decidió que prohibía o que cancelaba o que enlentecía las importaciones de carne bovina, y lo puede volver a hacer en el futuro. Esas son cosas son cosas de la realidad con las que uno tiene que lidiar. Las perspectivas del consumo mundial de carne vacuna están en esta gráfica, y lo que quiero destacar con esta gráfica es que básicamente en los años próximos, las proyecciones que hace la FAO y la OPE, tanto al 2026 como al 2029, lo que muestran es que los mercados dinámicos son Asia y África. Estos son los mercados que crecen, especialmente, bueno, China por supuesto, pero especialmente el sudeste asiático y el norte de África. Y mientras que los mercados, digamos, más desarrollados, que son de mayor poder adquisitivo, que compran productos más caros, que pagan mejor la carne, en realidad esos son los mercados que tienen menos dinamismo, con una caída neta en las importaciones o en el consumo, mejor dicho, de carne vacuna en Europa. Y lo otro es, bien, China y el sudeste asiático son muy dinámicos, eso es lo que pauta el futuro, por ahí va la cosa, pero lo que muestra esta gráfica es una proyección que hace la FAO y la OCDE acerca de cómo puede evolucionar el consumo per cápita de carne vacuna con relación al incremento en los ingresos. Hay como una regla repetida muchas veces de que como la carne vacuna en definitiva es un producto de lujo, más se consume cuanto más altos sean los ingresos. Y de hecho, digamos, esto que está acá arriba es el consumo de carne per cápita de Norteamérica y la proyección que tiene, y esto por aquí es Oceanía y Europa. Pero lo que quiero marcar con esto es que eso no quiere decir que China, que está acá, en el caso de que llegara a tener ingresos tan altos como Europa o como Estados Unidos, pudiera llegar a alcanzar este consumo per cápita. Porque existen, digamos, otros factores, hábitos de consumo, en fin, una serie de factores que afectan el consumo individual, y por lo tanto las proyecciones que hace organismos como la FAO y la OCDE son de que en realidad el consumo per cápita en un país como China ya está achatado. Y no se espera un crecimiento per cápita muy sustantivo para los próximos 10, 15 años. Por supuesto, un pequeño crecimiento, muy pequeño crecimiento per cápita, el consumo per cápita en China, significa que nosotros podemos aumentar las exportaciones capaz en 10, 20, 30%. Digamos, hay una relación ahí, pero no debe esperarse un incremento no debe esperarse un incremento muy significativo del consumo per cápita en los países, digamos, de Asia o de África, si bien el consumo total sí va a aumentar. Por último, quería señalar, en esta gráfica lo que muestro es los distintos mercados de carne vacuna. Cada barrita representa un mercado: Japón, Estados Unidos, Corea, y cada color representa un proveedor.
Por ejemplo, Japón es un mercado que está abastecido básicamente por Australia, que es el color verde, y por Estados Unidos, que es el color amarillo oscuro, amarillo fuerte. Uruguay tiene un color verdecito claro y está básicamente presente en la Unión Europea, aquí, en Canadá, y en Chile. Lo que quiero mostrar con esta gráfica es que los países que están hoy en día abastecidos por India, que son del sudeste asiático y del norte de África y Medio Oriente, son los que en el futuro van a mostrar un mayor dinamismo, y donde hoy Uruguay no tiene ninguna entrada, no tiene acceso. Y no es esperable digamos, que nuestra participación aumente en estos mercados, especialmente en el europeo o en Estados Unidos o Japón. Digamos, Uruguay va a seguir exportando a Japón, pero Japón va a seguir siendo abastecido fundamentalmente por Australia y Estados Unidos. Y por último, las precisiones de precios para el futuro, también las proyecciones de la FAO, lo que muestra aquí son los precios de las distintas carnes, cerdos, aves, vacuna y bovina. La línea naranja son los precios reales, digamos, precios relativos, y todas muestran una tendencia a la baja o apenas el mantenimiento. O sea que digamos, estos son tendencias que quiere decir que no haya oscilaciones en los próximos años, pero la tendencia general va a ser a la baja. Termino con estos mensajes, digamos, la ganadería, yo creo que la ganadería vacuna uruguaya viene con viento en popa, creo que se están dando algunas transformaciones importantes, parece como que estamos empezando a levantar los techos de la productividad, pero tenemos algunas cuestiones en el horizonte que me parece que hay que tenerlas presentes y en la medida de lo posible actuar. Bueno, hay factores que no son controlables, como decía hoy, las decisiones del gobierno chino, tenemos mucha dependencia de ese mercado. Tengamos presente también que nos hemos visto favorecidos en los últimos años por las decisiones del gobierno argentino, que puso trabas a las exportaciones de carne, y eso favoreció a Uruguay, pero eso puede cambiar también en el futuro inmediato. Argentina es un descomunal competidor en el mercado de carne, como todo el mundo sabe, y puede pasar en muy pocos años de exportar 200.000 toneladas a 800.000 toneladas, como si nada. Después, yo creo que el tema más importante uno de los dos temas más importantes que nos enfrentamos son el crecimiento en las barreras no arancelarias, y todos los temas relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero. En tanto, Uruguay depende mucho de la ganadería para mejorar su ecuación de emisión de gases, ¿no? Y cómo muchos mercados compradores empiezan a poner la lupa en las condiciones de producción de los proveedores y cómo los proveedores se comprometen o no a reducir las emisiones de gases, la intensidad de la emisión de gases y el cuidado del medio ambiente. Eso es un tema clave al que ya está planteado y lo tendremos por delante seguramente. Y el otro tema relevante son las condiciones de acceso actuales. Uruguay, por supuesto, accede prácticamente a todos los mercados importantes de la carne, pero a veces en condiciones desfavorables con relación a los competidores, y tiene un retraso relativo en el acceso al sudeste asiático. Aquí hay todo un trabajo que, por supuesto, el INAC es muy activa en esto, y es muy importante para el país conseguir mejoras en las condiciones, conseguir habilitaciones sanitarias que hoy no tenemos, y eso hay que hacerlo con cierta eficacia. Y por último, claramente hay algunos debes en materia interna, en materia de cuestiones tecnológicas, especialmente en la cría, que probablemente haya que mirar con atención y buscar herramientas que permitan levantar esos derechos. Bien, con eso les agradezco mucho la atención, y bueno, supongo que habrá, no sé si algún comentario. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias.
Muy bien, muy bien, José. La verdad que fue sorprendente, ¿no? No solamente ilustrativo, sino sorprendente la caracterización de coyuntura y las perspectivas inmediatas de cómo la ganadería nacional está mostrando movimientos relevantes, tal vez como se hacía mucho tiempo no se registraban, y que, bueno, esto está poniéndole presión incluso a panoramas de acción, tanto del sector productor, del sector privado, como de la capacidad de acompañar desde políticas públicas. Seguramente, ahora sí, muchos de los amigos que nos acompañan tienen la oportunidad de elevar o de formular algunos comentarios que les merece la pena para aprovechar la presencia de José que tenemos acá en la casa. Así que bueno, somos todos oídos y queda abierta la discusión. Ya que estamos para abrir el juego, una preguntita. Sí, adelante, adelante. Hay una brecha tecnológica en el que respecto a la cría, está claro, siempre nos quedamos en el 70%. Está bien. Y hay un cambio estructural aparentemente a nivel empresarial en la ganadería, un cambio muy virtuoso, digamos, con productores que adoptan tecnología, que arriesgan, etcétera, etcétera. Pero sin embargo esa brecha se mantiene. ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Son empresarios distintos? ¿Son diferentes? ¿Están situados en el recurso natural obviamente más pobre? ¿Hay posibilidades en las políticas públicas de romper algo esto? Es un tema complicado, yo sé, no digo, pero las políticas públicas siempre han pensado en esto, pero no hemos logrado resolver. De repente hay posibilidad de apuntalar algo o no hay posibilidades, y porque, digamos, evidentemente si no hay, o es problema del empresario, o no hay estímulos económicos, ¿no? Las relaciones del flaco-gordo han sido bastante desfavorables, la verdad están cambiando en los últimos meses, pero han sido desfavorables, entonces aparentemente tampoco hay estímulos para seguir aumentando la cría. Eso es un cuello de botella, sin duda. Para tirar la pelota al medio de la cancha. Sí, este es un tema eterno, ¿no? Discutimos esto, no sé, hace cuántos años que venimos discutiendo esto. Primero voy a despejar una cosa. En realidad, la mayor parte de los terneros no están en predios, en sistemas productivos que tengan limitantes estructurales, digamos. Hay un conjunto muy grande de unidades de producción ganadera que tienen limitantes estructurales, pero no son ellos los que tienen la mayor cantidad o están en condiciones de ofertar la mayor cantidad de terneros. Hay empresas muy grandes que producen y venden muchos terneros. O sea que la idea esa de que la cría no funciona porque son todos predios chicos familiares no es correcto. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿por qué las relaciones de precios no están mostrando lo que uno esperaría, digamos, que debería haber una transmisión mayor? Capaz que es por fallas de coordinación, no lo sé, no tengo demasiados elementos como para juzgarlo. Uno podría decir, bueno, hay un cierto rezago, pero creo que lo que yo mostraba hoy en una gráfica, creo que lo que hay que mirar capaz es que como los procesos de ganadería son lentos, tal vez las respuestas y la respuesta de la cría, tal vez la veamos mejor dentro de 2 años. Por ejemplo, capaz que sí está habiendo una respuesta. Porque de hecho, si tú pensás, Uruguay hoy produce faena animales relativamente jóvenes, quiere decir que hay un conjunto importante de terneros que llegan al peso de terminación mucho antes que lo que habitualmente sí. Entonces, yo diría que capaz que el problema es un problema de rezagos en las respuestas. Y, por supuesto, siempre hay una brecha tecnológica porque yo
no sé, esto es, como digo, esto es un tema de larga discusión, hay 2 o 3 bibliotecas, pero hay quien puede sostener que en realidad la tasa de procreo de Uruguay es una tasa de equilibrio y los productores no producen más terneros que en realidad venden las vacas, y entonces les resulta mejor la ecuación de esa forma. Yo creo que si existen las relaciones de precios adecuadas, eso, digamos, en cualquier circunstancia es mejor producir más terneros que producir más vacas. Para alguna relación de precios es determinante. Y eso, yo creo que a la larga eso va a suceder, porque como la presión del lado de la industria es creciente, en tanto exista un flujo de exportaciones muy dinámico, entonces los propios procesadores van a estar interesados en que haya una mayor oferta de terneros. Y si los criadores tradicionales, por decirlo de alguna forma, no son capaces de proveer esos terneros, los propios invernadores o los propios procesadores van a entrar en la cancha y van a tratar de proveerse. Entonces, creo que de última, una respuesta va a haber. De todas formas, no quiero dejar de mencionar que el Ministerio ha hecho en el pasado reciente y ahora también algunos esfuerzos en materia de pensar herramientas de política pública específicamente dirigidas a un sector de creadores que tienen un cierto potencial, pero que no logran, por conjunto de motivos, adoptar las tecnologías que les permita levantar esos niveles de productividad. Yo creo que vale la pena hacer un cierto esfuerzo por ahí. Creo que hay un tema de transferencia de tecnología que hay que explotar. No es para todos. Hay un conjunto muy grande de productores que tienen otro tipo de problemas y que no creo, o sea, digamos así, por si hay un conjunto muy grande de productores que si tú les duplicas la productividad en términos de productividad, no tiene ningún efecto sobre la productividad de la zona. Sí, bueno, justamente yo lo que quería como nota al pie agregar que este año, como he sabido, pues ya fue un tema objeto de una charla del ciclo, al realizarse un nuevo censo de explotaciones en el país, vamos a tener un muy buen ajuste de información, digamos, de cómo está compuesto el mapa de todos los rubros, pero en particular en esta materia ganadera, porque como es también conocido, se está trabajando ya con una información que está totalmente envejecida desde el punto de vista del universo, es el viejo censo del 2011, y no hace falta tener mucho dato para imaginarse que la realidad cuantitativa y cualitativa del agro uruguayo en 10 años ha tenido notorios cambios, ¿no? Entonces, seguramente, información fresca a fin de este año va a ayudar tal vez a tener dentro de unos meses en el año que viene una conversación de esta naturaleza, pero con otros elementos de juicio, ¿no? Pueda ayudar a enfocar mejor esta discusión. Sí, adelante, Pablo Gómez. Adelante, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buena la presentación. No, yo cortita y el pie, cuando hiciste referencia a que la faena de hembras había disminuido un 8%, eso no está identificado qué categoría es. Esa era la primera consulta. No, y después lo otro, creo que el primer estímulo es el precio, o sea que si hay precio, la cosa va, si el novillo vale, el resto va a hinchar por arriba. Y creo que este cambio vino para quedarse. Y la otra relación, que es poco lo que va hasta ahora, pero la disminución de la carcasa y del peso de la carcasa, que es poco, yo creo que vamos mayor tendencia a que la terminación va a ser a corral, me parece. Los mercados que le vendemos nos piden cada vez más pesado, por lo que tengo entendido, o sea que eso nos estaría afectando desde el mercado, desde lo que ofertamos, ¿no? Me parece. Y del lado de la industria, creo que no sé si lo tenés analizado o no, ¿qué
qué medidas hay, o sea, qué indicadores hay que la faena va a seguir, o sea, tienen que mantener un costo fijo, ¿no? O sea, creo que eso va a cinchar y me parece que va a cinchar la parte productiva. Los precios son buenos. Sí, sí. No, sobre lo primero que preguntabas, la presentación queda respondiendo, ¿no? Sí, todo esto. Ahí tú ves en la tabla donde están los cambios en la faena de un año a otro, la disminución de las hembras es en prácticamente todas las categorías. De todas formas, eso es un año, ¿no? Sí, es una foto. No marca ninguna tendencia, digamos. Lo de las carcasas, sí, eso me parece que está claro. La tendencia es a producir animales más pesados. Claramente los animales de corral tienen, yo los puse todos juntos, mezclados, pero si los hubiera puesto separados, los animales de corral tienen carcasas más pesadas, en promedio, por supuesto. Y esa va a ser la tendencia, yo creo que sí. Por ahí está marcando, los mercados están requiriendo carcasas más pesadas. Lo que pasa que, bueno, que no es soplar esa botella. Y yo creo que es un proceso que va a llevar, todavía va a llevar un tiempo. Yo creo que el progreso en cuanto a peso de carcasa es un poquito más lento de lo que uno podría imaginarse, porque implica cambios en la tecnología. Pero sí, yo lo que marcaba de los corrales y los sistemas pastoriles es que en realidad nosotros estamos teniendo un sistema mixto ahí que no lo tenemos completamente diagnosticado, que está haciendo las cosas bien, digamos, en términos de productividad. Y la industria va a jugar un rol, sin duda. Tenemos una pregunta. Daniela Álvarez. Buenas tardes, muy interesante realmente, muy bueno. Una consulta, usted mostró en la gráfica que los novillos de corral y los novillos de campo mantenían más o menos el mismo peso con la misma edad. Y que usted habló lo que mencionó anteriormente. ¿Tienen información desde la industria qué característica tiene de calidad esos animales como para discriminar? Porque ahí de repente se podría discriminar si vienen con suplementación o porque es diferente, ¿no? La calidad. Lo que nosotros, digamos, en el Ministerio compartimos datos con INAC y eventualmente nosotros podríamos analizar junto con INAC. INAC lo hace por su cuenta, digamos, analizar las características de calidad de la res. Eso lo hacen en forma rutinaria. Lo que nosotros no tenemos, Uruguay no tiene, es una buena base de datos de los insumos de alimentación que utilizan los sistemas de producción. Casualmente estamos ahora trabajando en la estimación de la huella de carbono de la ganadería en OPIPA y una de las, digamos, dificultades que tenemos para hacer esa estimación es que no hay unos buenos datos para decir qué es exactamente lo que están comiendo los animales. Lo que sí sabemos es que hay animales que provienen de sistemas pastoriles, aparentemente pastoriles, que se comportan casi igual que los animales que provienen de corrales registrados. Y por lo tanto, lo que uno debe concluir es que ese animal que proviene de un sistema aparentemente pastoril, en realidad no es un sistema pastoril en la forma digamos, del tipo tradicional que uno puede entender, digamos, un animal que está en una pastura mejorada o con un raigras. No, es otra cosa, no es ese, sino no sería posible lograr los resultados que se logran. Pero no, en concreto, lamentablemente no tenemos buenos datos. Habría que pensar en un sistema nuevo de trazabilidad o algo para poder contar con esa información. Yo supongo que los frigoríficos individualmente, como conocen sus clientes, deben tener
debe manejar información, pero más a nivel de casos y no a nivel de estadística nacional. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque por respeto un poco a todos los asistentes que nos han acompañado hasta ahora, si no tenemos algún otro planteo, tendríamos que agradecerle en particular a la presencia entonces de José Bermejillo hoy acá en la casa, y bueno, y por supuesto invitarlos a continuar en el ciclo que cada 15 días en adelante tenemos previsto acá en la Asociación de Ingenieros Agrónomos, donde el calendario está de las charlas en la página web de la asociación y las actividades programadas para el presente año aniversario. Así que si no hay más consultas, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en todo caso dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Y nada, grabando, termina de grabar. Cerrá nomás, salir y todo bien. Seguro de ver si Es automático.